Gloria a Dios, Dios te bendiga. Aquí estamos en la radio haciéndote compañía una noche más para poder bendecir y exaltar al que vive y reina eternamente. Qué bendición de parte de Dios poder estar aquí un día sábado 14 de junio, ahí a vísperas, minutitos de recibir el Día del Padre, ¿no? Y qué hermoso poder recibirlo y compartir con el pueblo de Dios este gran homenaje que se le hace a los padres de todo el mundo, ¿no? Sabemos que en lo personal Héctor Rabainera estaba atento. Hola Héctor, ¿cómo estás? Ahí te alcancé a ver. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿no? La oportunidad de dedicarle este día a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, el que nos guarda, el que nos cuida. Cuando hablamos de paternidad, qué mejor de hablar de nuestro Dios. Hola Héctor, Dios te bendiga, un abrazo muy grande, qué alegría, gente que se nos ha conectado de temprano, gloria a Dios. Así que Héctor, una gran bendición, Héctor Rabainero de la ciudad de Rauch. Como les estaba contando, qué mejor que empezar a recibir este Día del Padre adorando y sirviendo a nuestro Padre Celestial, el cual en todo momento guarda, cuida, protege nuestras vidas, ¿no? Nosotros somos así porque hemos aprendido de nuestro Padre Celestial lo que Él nos enseña, ¿no? Si hoy decimos que somos esto, es por gracia de parte de Dios, ¿no? Dios nos ha instruido en el camino de la paternidad y Él puso su ejemplo, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Así que qué hermoso tiempo de Dios, tiempo de bendición, donde Él no nos deja en ningún momento y podemos ver su mano de poder, gloria a Dios. Así que vamos a dar inicio al programa, como todas las noches. Ya esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, Tiempos Nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recordalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir Tiempos Nuevos. Qué hermoso, ¿no? Las bendiciones que Dios nos da de poder disfrutar un tiempo nuevo. El tiempo viejo quedó atrás y ahora estamos recibiendo un tiempo nuevo de parte de Dios. Pastor Raúl Ricardo Rolando, el hombre de las 3 R's y un reloj. Gloria a Dios y que Dios bendiga su vida, pastor. Hoy ahí está también a vísperas también de su cumpleaños, queda poquito. Y bueno, hoy en la iglesia pudimos compartir, agasajar a los papás y también con un pequeño presente agasajar al pastor de iglesia Casa del Padre, que está en Vicente López, 1121, a la cual pertenecemos. Y ahí podés arrimarte los días martes, los días jueves, los días sábado, a partir de 18 horas. Ahí vas a recibir hermosas alabanzas y buena prédica, buen pasto donde vas a alimentar y cultivar tu vida para recibir lo que viene
de parte de Dios. Ahí se nos ha conectado Rolo querido Antonio Lafuente, de la ciudad de Rauch. Antonio querido, Dios bendiga tu vida. Héctor Rabeinera, el pastor, y el Rolo Lafuente. Gloria a Dios. Qué hermoso saber que estamos recibiendo, preparándonos ahí para recibir ese tan ansiado, ¿no?, homenaje de nuestros hijos. Pero tenemos que apartar un tiempito en nuestro corazón para agradecerle a Dios su amor y su misericordia, que Él envió su Hijo a morir por nosotros. Y eso no tiene precio, porque ahí vemos de su amor para con la humanidad, de su amor para contigo, para conmigo. Así es Dios. Él nos ama con un infinito amor. Gloria a Dios. Y bueno, hoy, como les contaba, estuvimos compartiendo un homenaje pequeño a los padres y compartiendo también la salutación al pastor Raúl Rolando, el hombre del reloj en muñeca. Qué hermoso presente ha recibido pastor. ¿Tiene hora, pastor? Gloria a Dios. Así que Dios los bendiga. Bueno, ahora hemos venido hablando este tiempo del reinado de David. Maravilloso, ¿no? Un corazón conforme al de Dios. Después sucedió a su muerte Salomón, el hombre más sabio que pisó la tierra. Pero la sabiduría humana y la que recibió de parte de Dios no pudo compensar lo que tenía su padre, que era un corazón recto, y un corazón que cuando cometía algún pecado, él se arrepentía de corazón. Y vemos que estos no lo hicieron, y en el caso de Salomón, toda la sabiduría le hizo cometer muchos ilícitos. Imagínense todo un reinado de millares de gente a su favor. Podía elegir lo que quería. Por eso que cometió tantos errores Salomón. Zulma Gago, de la ciudad de La Plata. Hola prima, ¿cómo estás? Se nos siguen conectando. Gloria a Dios. Y así vimos que Dios había hecho un pacto. Dios había hecho un pacto con David a perpetuidad, que de su casa no iba a faltar alguien que estuviera en el trono de Israel. Hasta ahí, maravilloso, ¿no? Entonces, 40 años reinó David, y dice que aproximadamente a los 35 años de estar reinando Salomón, empezó a allegarse a mujeres que Dios no le había autorizado. Dios le había dicho, no te allegues a estas mujeres paganas, egipcias, eteas, jebuseas, mujeres que no tenían en su corazón el propósito de buscar y de servir a Dios. Imagínense, cuando él se allega a estas mujeres, cada mujer deposita en él lo que ellas portaban, ¿no? ¿Y portaban qué? Paganismo, incredulidad, idolatría, y cada demonio que ellas le hacían allegar venía con sus legiones, ¿no? O sea que estaba bastante complicado Salomón. Y dice que por amor a David, Dios no sacó su reinado de su mano, ¿no? Pero sí lo iba a hacer en sus hijos, ¿no? Cuando murió Salomón, le sucedió
ahí estamos, Roboam, ¿no? Que también tenía montones de cosas en él, ¿no? Pero claro, resulta que Dios había pactado con David. Entonces le dijo que por amor a David, tu padre, yo no sacaré tu reino de tus manos, pero sí lo haré en tu hijo. El hijo de Salomón fue Roboam, ¿no? Y dice que el pueblo de Israel fue dividido, vino un profeta y se encontró con Jeroboam, que era hijo de uno de los siervos del rey Salomón, y dice que Jeroboam era su hijo del siervo, y dice que apareció un profeta y le dijo, traía una capa nueva, y cuando se la sacó, partió su capa en 12 pedazos, ¿no? Y le dijo, toma 10 para contigo, y tú reinarás sobre 10 tribus de Israel. Y dice, más, así ha dicho Jehová, que sobre el pueblo de Israel iba a seguir gobernando este Roboam, del linaje de David, al cual aún Dios amaba. Dios había elegido el pueblo de Jerusalén como su tribu, donde desde ese lugar iba a nacer Jesucristo de Nazaret, gloria a Dios, de Jerusalén, ¿no? Imagínense, entonces dice que Jeroboam tomó 10 tribus, y Roboam, eso me ha parecido, y Roboam tuvo una discordia grande con Jeroboam. Cuando Salomón se enteró de lo que había sucedido, Salomón quiso matarlo y él huyó a Egipto. Pero cuando murió Salomón, volvió y tomó esas 10 tribus, ¿no? Y al principio, como toda escoba nueva barre bien, al principio Jeroboam hacía lo bueno, porque había un propósito de Dios, y el propósito de Dios era que el reino de Salomón iba a ser dividido debido a su desobediencia, ¿no? Entonces Dios usa, y el mecanismo de Dios es distinto al mecanismo de nosotros. Quizás uno diría, se olvidó del pueblo de Israel, no, era un instrumento de Jehová en las manos de Dios, para que se cumpliera la promesa que Dios le había dicho, que iba a dividir el reino de Salomón, ¿no? Y Jeroboam se quedó con 10 tribus de Israel. Miren qué tremendo. Y dice que cuando Roboam tuvo enemistad con Jeroboam, dice que él alistó para la batalla para ir en contra de Jeroboam. Mas cuando estaban listos, Dios le dijo, no vayas. Soltó una palabra y dijo en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 24, dice, así ha dicho Jehová, no vayáis, ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y se volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. O sea, Dios le dice, esta división, yo lo permití, yo lo autoricé, ¿no? Y dice el 25, y entonces reedificó Jeroboam a Siquem
en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Acá vemos que tenía un corazón de siervo. Muchas veces es la diferencia cuando hay alguien que tiene un corazón conforme al de Dios, ¿no? Y cuando hay gente que tiene un corazón de servidumbre. Puede que haga algo, pero su propia naturaleza lo lleva a volver a servir a sus antiguos dioses o a su propia naturaleza. Tienen una naturaleza de servidumbre, ¿no? Y este Jeroboam dice que empezó ya, cuando él empezó a edificar, ¿no? Reedificó Jeroboam a Siquem y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. 2 ciudades edificó, y ya se creó la Coca-Cola del desierto, este Jeroboam. Y dijo en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de Jehová. Él pensaba que simplemente por haber hecho eso, el reino de Dios se iba a volver hacia él, ¿no? Qué tremendo cuando vemos gente que Dios ha usado para su servicio, pero no tienen el corazón alineado conforme al de Dios, ¿no? Y la naturaleza le juega nuevamente en contra. Y dice el 27, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverá a Roboam, rey de Judá. Entonces había hecho esa sola jugada, ¿no? Y dice, ¿por qué el pueblo subirá a la casa de Jehová a ofrecer sacrificio? Y dice, y habiendo tenido consejo, hizo 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir a tierra de Egipto. Yo creo que acá el mensaje que Jeroboam le estaba dando al pueblo de Israel por consejos, la importancia de cuando uno tiene algo importante, tenemos que tener cuidado con quién nos conectamos y a quién le pedimos consejo, ¿no? No le podemos pedir consejo a cualquiera si no está alineado conforme al corazón de Dios. Hay un refrán que dice, si te rascas en palenque de sarnoso, con sarna quedás. Entonces yo creo que el consejo que recibió este Jeroboam no fue el correcto, porque lo incitaban a hacer lo malo, más que su propia naturaleza no estaba del todo encaminada en el propósito de Dios. Él era un elemento que Dios usaba, pero Dios no tenía propósito para con su vida. Y dice que cuando se presentó y vio que el pueblo, la gente de Israel, tenía que subir al lugar alto a presentar sacrificio, le dijo, ¿para qué van para allá? Quédense por acá. Yo les voy a hacer 2 becerros para que no suban. Pero él sabía que si la gente subía a entregar sacrificio a Jehová, ¿no? Por ahí su corazón siempre iba a quedar apegado a Roboam, el hijo de Salomón. Entonces él quiso que el pueblo no tuviera que subir
y les preparó dioses ahí nomás, becerros de oro, ¿no? Y dice, y habiendo tenido consejo, hizo 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir a tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también cosas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre los pueblos que no eran de los hijos de Leví. No solo que puso becerros de oro, sin la guía de Dios, sino que puso gente que no eran sacerdotes de la tribu de Leví. Y entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar, y así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Y ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Miren, este Jeroboam de movida metió la pata. Se creía que él era alguien que Dios iba a usar, no, era alguien que Dios estaba usando para que se cumpliera la palabra de Dios. El castigo de Dios sobre Salomón se estaba usando y él era un elemento. Y dice el 33, y sacrificó pues sobre el altar que había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes en el que habían inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Quién te dijo que tenías que ofrecer incienso por cuenta propia de Jeroboam, ¿no? Y el 13 dice, y aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar con palabra de Jehová y dijo, altar, altar, altar. Así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo, de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, él, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Miren qué tremendo, ¿no? En esos altares se estaban entregando vidas. Estos sacerdotes de Baal estaban haciendo sacrificio humano. Miren, estaban quemarán huesos de hombre. ¿Por qué estaban quemando huesos de hombre? Porque estaban entregando sacrificios, vidas en sacrificio. Miren cómo se había distorsionado la casa de Jehová en tan poquito tiempo, ¿no? Debido a la desobediencia de Salomón y de sus hijos, ¿no? Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza sobre él se derramará. El profeta de Dios vino y le dijo al rey, antes de que iniciara el incienso, ¿no? Y cuando el rey Jeroboam oyó esta palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel,
Miren qué hizo. Extendiendo su mano desde el altar, dijo, prenderle. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no pudo enderezar. Quedó seca y dura, ¿no? Miren la importancia de que tiene de tomar represalias en contra de los siervos de Dios, de extender tu mano, extender tu voz, hablar en contra del ungido de Dios. El siervo venía de parte de Dios, y si venía de parte de Dios, nadie podía tocarle, ¿no? O querrían tocarle, pero Dios no se lo iba a permitir. Y dice que debido a su desobediencia, su mano quedó extendida y seca. Miren qué tremendo, ¿no? Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dicho por palabra de Jehová. Y entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios, bajó 3 cambios menos y le dijo, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. Yo creo que sin lugar a dudas el ungido de Dios realmente estaba ungido de Dios, porque él podría haber dicho, yo no tengo nada que ver, vos arreglátela, vos extendiste tu mano contra mí, Dios te castigó, hacete cargo, ¿no? Pero vemos que Dios cuando envía gente, no envía a cualquiera, envía gente preparada, gente con conocimiento, gente con unción, y dice que el profeta oró a Jehová y no le dijo, bueno, quédate tranquilo, yo te voy a ver. No, dice que él oró, invocó a Jehová, que si era su voluntad, restituyera su mano. Y como el nombre de Dios iba a ser glorificado, así fue hecho. Y se restauró y quedó como lo tenía antes. Y en el 7 dice, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Y esto es otra característica, ¿no? Porque hay momentos en la vida de Dios que cuando Dios te envía a un lugar, Él es el que te va a dar todo lo necesario, todo lo que necesites, todo lo que uses, y te proveerá todo lo necesario. Vemos que acá el rey quiso conquistarlo por lo que había hecho. Primero el rey lo quiso prender. Como las cosas no le salieron bien, tuvo que recurrir al ungido de Dios y pedirle que intercediera a Dios. Y después lo quiso sobornar. Le dijo, ven a mi casa, comamos, bebamos, que te daré un buen presente, ¿no? ¿Y cuántas veces hoy en día la gente piensa que al ungido de Dios tenés que conquistarlo por una buena comida, por un buen presente, por un buen regalo? Cuando Él viene de parte de Dios, muchas veces el mensaje tiene que ser bien direccionado. Y aunque el mensaje moleste o duela, debe ser soltado. Y no puede ver quien quiera ganar favores y decirle, bueno, decime la mitad del mensaje, la parte suave, no me digas la parte difícil, porque te voy a dar un buen presente, ¿no? Y dice que el ungido de Dios, dice el 8, pero el varón de Dios dijo al rey,
aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Él entendía que el lugar y la tierra que él pensaba no era tierra del agrado de Dios. Y cuando vas a un lugar y Dios no está a gusto en ese lugar, no te quedes, no tenés la obligación de quedarte. Ve y haz lo que te diga Dios y vete de allí como viniste, ¿no? No hagas amistad con el enemigo porque quizás te quiera engañar, te quiera seducir, te quiera distraer del propósito de Dios que Dios envió a tu vida con favores, con presentes, con palabras que te endulcen el oído, ¿no? El enemigo usa un montón de armas para distraerte del propósito de Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Pero Dios estaba en control y Dios ya le había dicho, no te quedes en ese lugar, vete de allí, no comas pan, ni agua, ni te quedes ahí, ni te sientes en ese lugar. Y en muchas oportunidades, como te decía, Dios te va a llevar a un lugar a hacer la tarea de Dios, la palabra de Dios que sea dada, y una vez que es dada, Dios te dice, vete de allí y sacude la suela de tu calzado, ¿no? Y dice, que ni aun que me dieres la mitad de tu casa y de tu reino comería. Y dice, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. O sea, que por el camino que Dios lo había enviado, no tenía que volver. Él tenía que volver por otro camino, ¿no? Miren qué tremendo, dice, porque así me está ordenado. Gloria a Dios. Y dice, y el 10, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Y dice, y moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó lo que el varón de Dios había recibido, gloria a Dios, qué tremendo, lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel, y le contaron también a su padre las palabras que le había hablado al rey. Pero acá hay un detalle, a ver si prestan atención. ¿Qué es lo que estaba? Moraba entonces en Betel un viejo profeta, un viejo profeta de Dios, el cual quizás por X circunstancias de la vida no estaba siendo activo, porque Dios había usado un profeta de otro lugar para dirigirse al rey. Cuando tenía un profeta en ese lugar, ¿no? Pero la prueba que ese profeta no estaba alineado conforme al propósito de Dios es que era engañoso. Miren cómo dice. Dice que cuando oyó las palabras que su hijo le dijo, salió al encuentro de él. Dice el 12, y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y los hijos le mostraron, diciendo, fue por allí, ¿no? Por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Jerusalén. Y él le dijo a sus hijos, ensilladme el Ferrari, el asno, y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de la encina y le dijo, ¿tú eres el varón de Dios?
que vino a Judá? Y él le dijo, yo soy. Y entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicha, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Esto se está poniendo bueno. Esto me trae a la mente que cuando Dios te manda a un lugar, Dios te capacita, Dios te da la instrucción, te da el conocimiento y te enseña algo que tenemos que atesorar en nuestro corazón, que lo que Dios revela a tu corazón no tiene que ser soltado para cualquiera, ¿no? Porque él no conocía quién era este que se le había arreimado. Amira Marseille, ciudad 25 de mayo, Dios bendiga tu vida. Miren qué característica que le quería contar, ¿no? Nadie le había dicho que él tenía que revelar los planes de Dios. Por ese lado vamos. A cualquiera que viniere y le preguntare. Él simplemente le dijo, ven y come pan y ven a mi casa, ¿no? Y él le reveló los secretos que Dios le había dicho. Y hay cosas que Dios te dice en lo oculto, las cuales no tienen que ser reveladas, porque la otra persona quizás no está capacitada o alineada al propósito de Dios. Entonces, este profeta solo desnudó su corazón, le dijo, el Señor me dijo que no hiciera esto, ni esto, ni eso, ¿no? Y a este profeta viejo, que quizás ya estaba en desuso, la presencia de Dios no estaba en él, miren cómo le dijo, ¿no? Y el otro, el profeta viejo, le dijo, mintiéndole, o sea, que ya en su corazón había engaño. Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Yo creo que este profeta joven confió, depositó su confianza en este profeta viejo, el cual era muy astuto, era engañoso, estaba apartado, no estaba en todo su esplendor, más el profeta joven sí. Pero, ¿qué pasó? Desnudó su corazón a quien no tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque este le engañó y le dijo, Dios me dijo que te trajera a mi casa. Miren qué tremendo, ¿no? Que te trajera a mi casa y que te diera de comer y de beber. Él se dejó engañar por el profeta viejo, astuto, pícaro, pero el problema fue que él desnudó su corazón. Y los planes de Dios, los que Dios entrega, no tienen que ser revelados, solamente ir y decir lo que Dios te manda a decir y a guardarlo y atesorarlo en tu corazón, porque puede haber gente que quiere engañarte, como lo hizo este profeta viejo, ¿no? Astuto, le engañó y le dijo, un ángel de Dios me dijo que te trajera, y él confió en lo que le decía este profeta, y presten atención, y descuidó lo que Dios le había dicho. En ningún momento Dios le dijo, mirá, Juan, Pedro, sea como fuera el nombre del profeta joven, te voy a enviar
un profeta viejo para que converses de las cosas del reino de Dios y compartas y comas con él. Él simplemente, ¿qué hizo? Oyó la voz del profeta, oyó la voz del hombre y se olvidó de estar en relación con Dios, y que Dios no le había dicho, no le había cambiado la situación, le había dicho que no se volviere. Y mientras Dios te dice no hagas esto, no lo hagas, a no ser que Dios te diga, bueno, ve y hazlo. Daniel González, Dios te bendiga, qué alegría. Buenas noches, Juanchi, Dios los bendiga. Gente que se nos sigue conectando. Pero miren qué astucia tenía este profeta viejo, ¿no? Era mañero. Y hay muchas veces que te vas a encontrar con gente en el camino de Dios que están como quien quiere ese mueble lleno de polvo, enfrascado en viejos reglamentos, viejos estatutos y un corazón cerrado, estructurado, y Dios deja de usar sus vidas para usar gente joven, gente que sabe oír. ¿Por qué? Porque otra característica de un profeta viejo es que muchas veces no quiere oír, porque Dios le habla y él le dice, no, pero Señor, pero pone cada uno lo que viene de parte de él. Evangelista Esteban Chamorro, de la ciudad de Buenos Aires, se nos ha conectado. Miren qué tremendo, ¿no? La importancia de tener una relación directa con Dios y solamente a Él oír. Cuando Dios te dice, ve y haz esto, ve y hazlo, y vete por aquel lugar, vete por aquel lugar. A no ser que intermedio Dios te diga, bueno, ahora sí te voy a enviar un profeta así y así. Pero este pícaro engañoso lo engañó, ¿no? ¿Y qué hizo? Le robó lo que Dios le había dado. Los planes, los diseños, él se los soltó a cualquiera, ¿no? Miren qué tremendo. Y entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y dice, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido a Judá diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto, gloria a Dios, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieres pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Mire el castigo que Dios le había soltado. Estaba aún junto al profeta viejo, y el profeta viejo estaría mirando todo, ¿no? No dijo nada, no dijo él, perdón Señor, yo lo traje engañado, yo le mentí, yo le dije que vos me habías enviado o habías enviado un ángel, ¿no? Se quedó, pero realmente Dios le habló al enviado de parte de él. El otro tenía que arreglar sus cuentas, ¿no? Y este profeta ahí entendió lo que había hecho. Y probablemente el principal de sus errores fue soltarle a cualquiera, como quien dice, los propósitos de Dios. Lo que Dios le había soltado a él se lo había soltado. Y hay gente que quiere tener lo que Dios te dio, pero Dios te lo dio a vos y no se lo entregó a él. Guarda, cela la unción de Dios en tu vida. Hay cosas que Dios te dice, ve y dilas,
y hay cosas que te dice, guárdalas para ti. No todo el que está sirviendo a Dios revela todo lo que Dios le dice. Porque Dios te dice, esto di y esto guarda para ti. Y el problema del profeta joven fue que lo que tenía que guardar lo puso a los pies del profeta viejo, ¿no? Y el cual le engañó. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice, por cuanto has sido rebelde, tus huesos no entrarán en el lugar de sepulcro de tus padres. Y el 23 dice, y cuando había comido el pan y bebido, el que le había hecho volver, le ensilló un asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y lo mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo, ¿no? Miren qué imagen. Miren, el león le mató, su cuerpo, el león, su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él. Pero dice que el león no mató al profeta y fue contra el asno. No, al asno no le hizo nada. ¿Por qué? Porque era propósito de Dios enviar un castigo por su rebeldía. Porque acá le dice, por cuanto ha sido rebelde al mandato de Dios. Miren qué importante no ser rebelde al mandato de Dios. Y oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo al varón de Dios, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra que Jehová le dijo. Y habló a sus hijos y le dijo, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron. Y él se fue y halló el cuerpo tendido junto al camino, el cuerpo, el asno y el león, ¿no? Que estaba junto al cuerpo. Y el león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Miren qué tremendo, ¿no? Y cuando tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno, se lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle, preparar su cuerpo y enterrarle, ¿no? Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Ahí el profeta viejo estaba reconociendo su error. Miren, en esos tiempos el sepulcro era o bien familiar o era personal, ¿no? Y dice que cuando lo levantó el cuerpo, lo puso en su sepulcro, ¿no? El de su familia. Y cuando lo puso allí, él soltó un lamento y le dijo, ay, hermano mío. Sin lugar a dudas, él había entendido que él había afectado al ungido de Dios. Miren qué tremendo. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciéndoles, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro que está el varón de Dios, y poned mis huesos junto al suyo. Sin lugar a dudas, el varón de Dios era el varón de Dios. Dios usó su vida para llevarle una palabra tremenda al rey, ¿no? Dios usó su vida para que se rompiera el altar. Dios usó su vida para sanar al rey. Dios usó su vida aún hasta el momento que el rey le quiso dar un presente y él le dijo que no, pero se dejó engañar
Y ese es el problema que tuvo, ¿no? Y ese es el problema que podemos tener nosotros. Dejarnos engañar. Porque vendrán a ti gente que te diga, oh, ¿cómo anda, hermano? Dios lo bendiga. Yo soy profeta. Bien, bien, bien. Y quieran que le cuentes lo que Dios depositó en tu corazón. Lo que Dios depositó en tu corazón, para tu corazón es. Entrega lo que Dios te diga que entregues y guarda lo que Dios dice guarda en tu corazón. Y así es un principio importante para no desnudar nuestro corazón delante de cualquiera. Por más que tenga un título, uno no sabe, uno va a un lugar y uno no sabe quién es el que ministra la palabra, no sabe quién es el que viene y extiende tu mano y pone sobre tu cuerpo, pero porque de lo que tienen, imparten, de lo que portan, dan, y de lo que está con ellos, se te quiere meter en tu vida. Y hay que tener el conocimiento de Dios y que la revelación de Dios se guarde y se atesore en tu corazón. No entregues tu corazón. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. El profeta joven confió en profeta viejo y maldición cayó sobre él. Miren qué tremendo. Y en estos tiempos tenemos que entender que Dios es un Dios de pacto, un Dios que nos instruye, que nos suelta una palabra y nos dice, ve, haz esto, di esto y ve a aquel lugar. Y ve y haz lo que Dios te dice y ve a aquel lugar. Entre medio, nada es. El resto es todo engaño de parte del enemigo para arrebatarte lo que Dios te ha dado a tu vida. Y sigue diciendo, porque sin duda vendrá lo que dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra toda la casa en los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Dice, y con todo esto se apartó Jeroboam de su mal camino, y con todo esto no se apartó, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos entre el pueblo, y a quienes quería los consagraba para que fuesen de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de la faz de la tierra. ¿Cómo fue raída? Arrancada de raíz, ¿no? Imagínense el que recibió el profeta de parte de Dios, que le dijo cómo debía conducirse y no quiso oír la palabra del siervo de Dios. En estos tiempos Dios va a usar profetas, palabra, gente con la unción de Dios. Y si tú eres uno, guarda en tu corazón, atesora la instrucción que viene de parte de Dios. Da lo que Dios diga que des y guárdate lo que Dios deposita para tu vida. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Feliz Día del Padre a cada uno de los que están conectados. Así, rapidito. Evangelista Esteban Chamorro. Gloria a Dios. Dios bendiga tu vida. Pastor Raúl Rolando. A ver quién está. No quiero olvidarme de cada uno de los que se conectó. Daniel González, Dios bendiga, feliz día. Víctor Reinera, gloria a Dios. Y bueno, y a cada uno que esté escuchando estos audios en el transcurso del día, la más rica bendición de parte de Dios. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, enséñanos a saber entender qué es lo que debemos dar y qué es lo que debemos guardar de parte de ti.
Gracias por esta instrucción y te pedimos, Espíritu Santo, que sigas tocando los corazones, ministrando las vidas a través de estos videos. Gracias por este momento y te invitamos, Señor, a que sigas obrando en cada vida. Gente linda, Dios los bendiga. Feliz Día del Padre a cada uno que ha estado con nosotros. Dios los bendiga. Ya son 0:30 horas. La más rica bendición de parte de Dios. Nos vemos mañana. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos con la conducción de Juan Díaz a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo y Dios te bendiga siempre. Dios lo bendiga. Nos vemos mañana a partir de 23 horas y muy feliz Día del Padre. Abba Padre. Miren qué lindo. Gloria a ti, Jesús. Imagínense que Dios le diga así: quiero sanar tu corazón. ¡Wow! Gloria a Dios. ¡Temor, fuera! Gloria a ti, Jesús. Tremendo momento de Dios. Dios los bendiga, gente linda. Nos vemos mañana. Qué mejor que decirle Abba Padre, ¿no? Qué hermoso. Abba Padre, gloria a Dios.